Al principio de esta historia, vemos a un niño leyendo un libro sobre un mago que se enfrenta a un rey demonio. Mientras lee, una chica rubia escucha la historia a su lado. Tras terminar de leer, el niño admiró la personalidad del valiente mago que desafió al villano y deseó algún día convertirse también en un mago de la justicia. Años más tarde, en el Imperio Alzano, vemos una academia de magia donde una chica llamada Rumia estaba de pie en la acera cuando vio a un hombre con un dedo herido. Se acercó y le pidió permiso para curarlo. Tras usar su magia para curar la herida, el hombre elogió sus habilidades. Rumia le pidió que no se lo dijera a nadie, ya que el uso de la magia fuera de la academia estaba prohibido. Poco después, su amiga Sistine llegó saludando alegremente, y las dos caminaron juntas hacia la escuela. De camino, Sistine mencionó que el antiguo profesor Rui había renunciado repentinamente, y Rumia dijo que un profesor sustituto daría clases ese día. Mientras hablaban, un joven llegó corriendo, completamente despeinado. Al verlo acercarse, Sistine usó su poder de viento y lo lanzó por los aires, haciéndolo caer en la fuente de la plaza. Cuando pensó que se había excedido, él salió del agua con una sonrisa tonta y le dijo que no debían andar por lugares concurridos. Rumia le pidió disculpas a Sistine por haberlo golpeado. Tras disculparse, el chico se convenció y dijo que era culpa suya. Se acercó a Rumia y empezó a mirarla, lo que enfureció a Sistine y lo arrojó de vuelta a la fuente antes de irse con su amiga. Mientras tanto, el profesor Harry discutía con el director en la oficina de administración. Estaba indignado por la tardanza del nuevo profesor sustituto y le parecía absurdo que contrataran a alguien sin experiencia conocida para dar clases. Al mismo tiempo, Sistine y Rumia ya estaban en el aula, esperando. Sistine notó que el nuevo profesor llegaba con más de media hora de retraso. Cuando finalmente entró, los dos se sorprendieron al ver que era el mismo joven de la plaza. Fingió no conocerlos y se presentó como Glenn Riedes, el nuevo profesor. Glenn empezó a hablar de sus aficiones y habilidades, hasta que Sistine lo interrumpió y le pidió que diera comienzo a la clase. Mientras tanto, el director leyó el expediente del nuevo profesor y le explicó a Harry que Glenn había sido recomendado por maestros de magia con experiencia, aunque se le consideraba un mago mediocre y de tercera categoría. Harry consideró esto inaceptable y dudó de que Glenn pudiera enseñar a estudiantes tan talentosos. En clase, Glenn escribió en la pizarra que la clase sería de estudio libre y se durmió en la mesa. Sistine se enfureció y le lanzó un libro. Harry se indignó aún más al enterarse de que Glenn ni siquiera tenía licencia para enseñar. El director reveló que había estudiado en la academia hasta los 15 años. Celica, una chica rubia, entró en la sala en ese momento e interrumpió la discusión, diciendo que no aceptaría que nadie hablara mal de Glenn y amenazó con usar sus poderes. Harry se fue para disculparse, y Celica declaró que asumiría toda la responsabilidad por Glenn, diciendo que solo quería que tuviera una vida plena. De vuelta en el aula, Glenn comenzó a dar clase bajo presión tras ser golpeado por Sistine. Los estudiantes encontraron extraña su comportamiento relajado. Sistine no entendía su letra en la pizarra y pensó que era absurdo que fuera profesor. Cuando una estudiante le pidió que tradujera un hechizo al lenguaje común, él respondió que él tampoco sabía cómo y le dijo que lo buscara por su cuenta. Sistine dijo que era su responsabilidad encontrar la respuesta y llevarla a la siguiente clase. Glenn preguntó si no sería más rápido que la estudiante la buscara ella misma, y luego salió del aula en cuanto sonó el timbre, dejando a los estudiantes confundidos. Más tarde, Sistine se indignó por su comportamiento. Rumia mencionó que la siguiente clase sería en el laboratorio de química. De repente, Glenn entró por error en el vestuario femenino, pensando que era la oficina del director. Al darse cuenta de su error, cerró los ojos e intentó justificarse antes de que las chicas lo golpearan. Incluso levantó la vista a propósito antes de que lo golpearan, diciendo que era injusto ser castigado por un accidente. Después, Sistine se sentó sola mirando el cielo, frustrada por la cancelación de la clase de química. Rumia se acercó con el almuerzo y le preguntó si su deseo de estudiar estaba relacionado con la promesa que le hizo a su abuelo de descubrir los secretos de la fortaleza celestial Melgaleus. Glenn apareció y se sentó a la mesa con ellos. Sistine decidió guardar silencio mientras Rumia hablaba con Glenn sobre comida. Rumia le preguntó si lo que Sistine comía tenía algo que ver con la promesa que le hizo a su abuelo. Sistine respondió que comía poco para no dormirse, pero que como su siguiente clase sería con Glenn, no le importaría comer más. Glenn le pidió que fuera directa si quería decir algo. Sistine se levantó. Antes de que pudiera hablar, Glenn le ofreció un poco de su comida. Ella se sintió avergonzada. Antes de que pudiera responder, él tomó algo de su plato. Sistine se enfureció y le preguntó si de verdad se creía profesor. Glenn respondió que era solo temporal. En ese momento, Celica recordó el día en que le ofreció a Glenn el puesto de profesor interino en la Academia de Magia Zonome hasta que encontraran otro. Glenn se negó, alegando que no era capaz de enseñar. Celica le dijo que no tenía derecho a negarse y amenazó con usar magia contra él. Glenn se arrodilló y le pidió que lo reconsiderara. Lo atacó con una ráfaga de fuego,
que apenas logró esquivar. En la siguiente clase, Glenn volvió a decirles a los estudiantes que estudiaran solos y se durmió de nuevo. Sistine se levantó y dijo que provenía de una noble familia de magos y que podía despedirlo. Glenn le pidió que lo hiciera de verdad, feliz de poder librarse del puesto. Sistine se sorprendió y le lanzó el guante, retándolo a un duelo mágico. Rumia, sorprendida, le pidió disculpas, mientras los demás estudiantes vitoreaban. Glenn le preguntó qué quería Sistine del duelo. Ella respondió que quería que se comportara como un verdadero maestro. Glenn respondió que, si ganaba, tendría que cumplir cualquier petición. Al mirar a Sistine, recordó a una mujer que había conocido en el pasado y que tenía las mismas características físicas que ella. Glenn recogió el guante que estaba en el suelo y dijo que aceptaba el desafío. Esa misma tarde, después de clases, Glenn se paró en el patio de la academia frente a Sistine, mientras sus compañeros observaban atentamente. Glenn explicó las reglas del duelo, diciendo que solo se podía usar el hechizo de onda de choque, y Sistine aceptó la condición. Algunos estudiantes pensaron que no se lo tomaba en serio, pero otro explicó que este hechizo era universal, podía usarse en cualquier situación y formaba parte de los fundamentos primitivos que todo mago aprende. La victoria sería para quien pudiera reducir la invocación del hechizo a una sola línea y recitarlo rápidamente. Sistine estaba un poco nerviosa, pero intentó mantener la calma y decidió que no permitiría que Glenn siguiera haciendo lo que quisiera. Atacó primero con el hechizo y, para sorpresa de todos, golpeó a Glenn con facilidad. Ni siquiera intentó esquivarlo y fue derrotado en menos de 5 segundos. Sistine estaba confundida, pensando que había malinterpretado las reglas, pero Glenn se levantó y dijo que la dejaría ganar la primera ronda, ya que sería un combate al mejor de 3. Cuando Glenn intentó contraatacar con el mismo hechizo, Sistine lo golpeó de nuevo antes de que pudiera terminar la invocación. Glenn cambió de opinión y dijo que sería al mejor de 5. Glenn intentó distraerla para ganar tiempo y terminar el hechizo, pero Sistine lo golpeó de nuevo. Concluyó que probablemente no podría recitar el hechizo en una sola línea. Glenn respondió que reducir la invocación era una herejía, negando haberlo dicho porque no podía hacerlo. Sistine declaró que había ganado y exigió que cumpliera el acuerdo. Glenn se negó, afirmando que nunca había prometido nada. Sistine y Rumia se sorprendieron por el incumplimiento de la promesa. Glenn dijo que lo dejaría pasar y que lo consideraría una victoria ajustada para ella, pero le aseguró que no ganaría la próxima vez. Después de eso, abandonó el patio mientras todos estaban atónitos, y Sistine se sentía frustrada y enojada a la vez. Días después, Sistine mostró su insatisfacción con Glenn por romper el acuerdo del duelo y continuar con la misma indolencia. Cuando la estudiante Lin se acercó para preguntarle sobre un hechizo, Sistine la interrumpió y le pidió que no le preguntara nada, ya que no entendía el valor ni la grandeza de la magia. Sistine se ofreció a explicarle la parte que no había entendido. Glenn, desinteresado, preguntó si la magia era realmente tan importante. Sistine respondió con sarcasmo y explicó que la magia es, en esencia, el estudio de las leyes del mundo. Dijo que la magia revela el origen, la estructura y las reglas que gobiernan el mundo e intenta explicar por qué existen los humanos. Glenn cuestionó cómo el estudio de las leyes del mundo traería beneficios prácticos y que otros campos, como la medicina, la ingeniería y la agricultura, parecían más útiles para la humanidad. Sistine estaba muy enfadada, pero intentó mantener la compostura y dijo que la magia no solo es útil para fines prácticos, sino también para descubrir la verdad sobre el mundo y las personas. Glenn se acercó y le dijo que la magia era extremadamente útil para matar gente, y que nada era más eficiente en ese sentido. Sistine quedó profundamente conmocionada por esta visión distorsionada y agresiva, y cuando ya no pudo más, se acercó a Glenn y le dio una bofetada delante de toda la clase antes de salir del aula llorando. Después, Glenn se quedó solo para reflexionar sobre qué hacía tan especial a la magia. Decidió dejar su trabajo y fue a ver a Celica para disculparse y convencerla de que lo relevara. De camino, vio a Rumia en el laboratorio formando un círculo mágico en el suelo. Le explicó que quería repasar la creación de círculos mágicos. Glenn le dijo que necesitaba usar mercurio. Tomó uno de los viales y vertió el líquido alrededor del círculo. Luego le pidió que intentara activar el círculo sin usar conjuros abreviados. Rumia logró activar el círculo, y Glenn, al ver su reacción de alegría, comentó que cualquiera podía hacerlo. Se recordó a sí mismo de niño y también maravillado por la magia. Al salir del laboratorio, Rumia le preguntó si había disfrutado de la experiencia, y él respondió que odiaba la magia. Cuando ella le preguntó qué hacía antes de convertirse en profesor, Glenn respondió que era un perdedor solitario que había dependido de Celica durante el último año. Cuando Rumia intentó averiguar más sobre su pasado, él cambió de tema y le preguntó por qué estaba tan interesada en la magia. Rumia dijo que quería que la magia fuera útil para la humanidad y que sentía que se lo debía al mago de la justicia, quien le había salvado la vida 3 años antes cuando magos malvados casi la matan. Las acciones del héroe la habían inspirado a aprender magia. Glenn estuvo a punto de preguntarle algo, pero decidió no hacerlo y siguió caminando. Antes de despedirse, Rumia le pidió que se disculpara con Sistine por sus hirientes palabras, ya que Sistine aún sentía una conexión con su abuelo a través de la magia. Mientras tanto, Sistine
estaba en su habitación, recordando los últimos momentos con su abuelo antes de morir. Pensó en su deseo de llegar al castillo celestial antes de morir y en la promesa que hizo de convertirse en brujo y cumplir el sueño que no había logrado. Al día siguiente, Glenn sorprendió a la clase, incluyendo a Sistine, al inclinarse ante ella y disculparse por lo que había dicho sobre la magia. Admitió haber exagerado, aunque seguía odiando la magia. Antes de que comenzara la clase, les dijo a los estudiantes que eran todos unos tontos, pues habían entrado a la academia sin saber nada de magia. Un estudiante se burló de Glenn, diciendo que era un mago de poca monta incapaz de lanzar un hechizo tan simple como Shockwave. Glenn decidió explicar. Recitó el hechizo completo y lo escribió en la pizarra. Preguntó qué pasaría si se dividiera en 4 partes en lugar de 3. Glenn explicó que el hechizo cambiaría de dirección y lo demostró con una demostración. Los estudiantes se sorprendieron cuando la descarga eléctrica giró lateralmente. Continuó su explicación, mostrando lo que sucedía al recitar el hechizo de diferentes maneras, y dijo que los estudiantes debían dominar estas variaciones para aprender magia de verdad. Glenn afirmó que la magia era, de hecho, un estudio de la mente humana y una forma avanzada de autoinducción. Miró a Sistine y le dijo que se había enamorado de ella a primera vista. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Glenn explicó entonces a los estudiantes que las palabras tienen un efecto en la mente, cada una a su manera. Sistine se irritó porque la había usado como ejemplo y lo había golpeado en la cabeza con un libro. Sin embargo, Glenn continuó su explicación y demostró que podía activar el hechizo con la mínima probabilidad. Explicó que la magia moldea el subconsciente según las palabras utilizadas, y que los libros de referencia por sí solos no serían suficientes para alguien que quisiera convertirse en un verdadero mago. Glenn afirmó que enseñaría los fundamentos a cualquiera que estuviera dispuesto a aprender. Mientras tanto, Celica estaba feliz en la oficina del director, quien elogió a Glenn por haberse vuelto tan popular entre los estudiantes que otros estudiantes se detenían a ver sus clases. Harry estaba molesto, pero Celica dijo con orgullo que había enseñado a Glenn desde el principio. Al final del día, Glenn miró al cielo y pensó en su futuro como profesor. Celica se acercó a él, complacida con su progreso, y le pidió que diera clases adicionales, ya que la clase se había retrasado por su culpa. Rumia y Sistine lo interrumpieron para hacer preguntas sobre el contenido. Glenn estaba orgulloso de la atención que recibía, pero Sistine dijo que era la última persona a la que quería preguntarle algo. Más tarde, en casa, Sistine admitió que la explicación de Glenn era increíble, pero que seguía siendo una persona insoportable. Rumia recordó los momentos en que al principio no se llevaban bien, pero ahora eran mejores amigos. Dijo que creía que Sistine y Glenn también se llevarían bien con el tiempo. Esa misma noche, 2 hombres estaban en un callejón conspirando sobre un plan relacionado con la academia. Uno de ellos dijo que el plan sería un éxito en la reunión del día siguiente. Al día siguiente, Glenn corrió desesperado a la academia, tarde como de costumbre, pero se sorprendió al encontrar el lugar completamente vacío. Sin ver a ningún estudiante ni profesor, Glenn vio a una persona en la parte de atrás y le pidió que se dejara ver. La figura elogió su inteligencia, a pesar de ser un mago de poca monta. Cuando Glenn preguntó quién era, el hombre respondió que no importaba, ya que pronto lo mataría y se lo llevaría al otro mundo. Entonces lanzó un ataque mágico contra Glenn, mientras los estudiantes esperaban su llegada al aula. Sistine pensó en la repentina popularidad de Glenn en la academia, pero los estudiantes se sorprendieron cuando 2 hombres misteriosos entraron al aula diciendo que estaban allí en lugar de Glenn, quien estaría ocupado. Sistine les advirtió que no se permitía la entrada a desconocidos en las aulas de la academia. Uno de los hombres usó una habilidad mágica contra ella, no con la intención de golpearla, sino de silenciarla. Sistine se sorprendió al darse cuenta de que había usado magia de grado militar. Poco después, anunció que buscaban a Rumia, quien permaneció en silencio, asustada. El hombre caminó entre los estudiantes, preguntando dónde estaba Rumia. Sistine intervino y preguntó qué pretendían hacer con ella. El hombre la llamó chismosa, y mientras se preparaba para atacarla de nuevo, Rumia se rebeló. El hombre se acercó a Rumia y le dijo que empezaría a eliminar gente al azar hasta que ella apareciera. Cuando le exigió que los acompañara, Sistine intentó detenerlo, pero Rumia dijo que estaba segura de que Glenn vendría a salvarlos. El hombre respondió que ya se habían deshecho de Glenn antes. Rumia preguntó qué querían de ella, y el hombre respondió que no debería estar viva, llamándola Armiana, su verdadero nombre. Uno de los intrusos llevó a Sistine a un laboratorio, donde la ató, mostrando malas intenciones. Sistine dijo que era hija de una familia noble, pero él lo ignoró y se acercó a ella, sujetándole las manos atadas. Sistine intentó mantener una postura firme, pero cuando él empezó a quitarle la ropa, le rogó que parara. En ese momento, ambos se sorprendieron por la repentina entrada de Glenn en el laboratorio. Al ver la escena, Glenn fingió estar confundido y se disculpó, como si estuviera interrumpiendo algo normal. Sin embargo, Sistine pidió ayuda.
ayuda. Glenn se acercó y declaró que lo que hacía el hombre era un delito. El intruso señaló a Glenn, listo para atacarlo. Sistine le rogó que huyera y la dejara, pero el enemigo dijo que era demasiado tarde y lanzó un hechizo explosivo. Glenn resultó ileso, lo que dejó al atacante confundido. El ataque se repitió varias veces sin efecto. Glenn sacó entonces de su bolsillo un papel llamado Arcanum Trickster, que anulaba cualquier magia en su área de efecto, pero también le impedía usarla. El atacante preguntó si Glenn tenía intención de luchar sin magia. Glenn avanzó y lo golpeó con fuerza. El enemigo intentó contraatacar, pero Glenn lo golpeó hasta dejarlo inmóvil en el suelo, mientras Sistine observaba con sorpresa. El atacante preguntó si Glenn también había derrotado a Karel. Glenn respondió que lo había dejado atado y desnudo en medio de la ciudad. El intruso se sorprendió al ver que alguien como Glenn había ganado solo con puñetazos, sin usar magia. Glenn entonces dijo que podía usar una magia legendaria si odiaba perder sin hechizos. Fingió lanzar un puñetazo mágico, pero engañó al enemigo con una patada en el aire, diciendo que ese truco era lo que hacía que su puñetazo fuera mágico. Tras derrotar al hombre, Glenn lo ató y comenzó a interrogarlo. Sistine le informó que el otro intruso se había llevado a Rumia. Glenn notó una marca en el hombro del prisionero, así que usó su brazalete para llamar a Celica y contarle lo sucedido. Explicó que el intruso pertenecía a la organización secreta Buscadores de la Sabiduría Divina, un grupo de magos malvados. Glenn le pidió a Celica que solicitara el apoyo de la corte mágica e investigara si había cómplices entre los profesores de la academia, ya que era imposible que la seguridad mágica se hubiera violado tan fácilmente. Celica respondió que lo que pedía era difícil de hacer. Glenn insistió, diciendo que los estudiantes estaban en peligro. Celica le recordó que ahora solo era una maestra y no tenía autoridad para actuar directamente. Glenn le pidió que fuera allí lo antes posible. Celica sospechaba que los invasores habían destruido los circuitos de teletransportación de la academia y le pidió que se mantuviera con vida hasta su llegada. Sistine estaba preocupada por Rumia y decidió ir tras ella sin esperar ayuda, pero Glenn la detuvo, diciendo que pondría su vida en peligro. Sistine, frustrado, dijo que tenía razón al decir que la magia era inútil, ya que Rumia podría morir por ella. Glenn intentó consolarla y le dijo que Rumia quería aprender magia para ser útil a la gente y que no la dejaría morir, prometiendo salvarla de quienes intentaran secuestrarla. Antes de que pudieran continuar, el invasor prisionero comenzó a reír a carcajadas y llamó a Glenn ladrón de almas, igual que ellos. Dijo que se trataba de una invocación del líder Rick. Pronto, los esqueletos comenzaron a acercarse. Uno de ellos, sorprendentemente, atacó al invasor y lo mató de un solo golpe de espada. Sistine reforzó sus puños con magia, y Glenn destruyó al esqueleto con un puñetazo directo a la cabeza. Después de eso, los dos escaparon del laboratorio. Glenn le pidió a Sistine que usara la habilidad de tormenta a gran escala mientras distraía a los enemigos, amenazándola con descontarle la calificación final si no la realizaba según sus instrucciones. Glenn comenzó entonces a atacar las estructuras para ganar tiempo. Sistine intentó visualizar a Glenn y Rumia como fuentes de poder frente a los enemigos, moldeando esta imagen en su subconsciente para formar la magia. Al terminar, Glenn se alejó a una distancia segura. Sistine lanzó el ataque de tormenta, pero se sorprendió al ver que las estructuras seguían en pie. Glenn elogió su esfuerzo y le pidió que continuara. Entonces sacó una piedra roja de su bolsillo, activó un hechizo y usó magia oscura para eliminar las estructuras. Después, lanzó un rayo de extinción que destruyó parte de la academia junto con los enemigos. Tras el ataque, Glenn cayó, pálido y con sangre goteando de su boca. Explicó que había forzado a su cuerpo a lanzar un hechizo más allá de sus límites. Sin embargo, Glenn se levantó y dijo que necesitaban escapar a otro lugar. En ese momento, apareció el líder de los invasores, asombrado de que un mago de tercera categoría hubiera usado un rayo de extinción y derrotado a sus aliados. Glenn vio varias espadas mágicas rodeando al líder y le dijo a Sistine que podía neutralizarlas con un hechizo de anulación. Sistine dudaba de su propia habilidad, pues había gastado casi toda su energía. Al darse cuenta de esto, Glenn empujó a Sistine y la arrojó hacia los árboles, dejándolo solo ante el enemigo. Explicó que podía usar el hechizo del mundo de los tramposos para cancelar la magia, pero que no podía deshacer la magia ya activa. El enemigo comenzó a atacarlo con sus espadas y logró herirlo gravemente en el pecho. Glenn intentó pensar en una forma de enfrentarse a esas espadas mágicas e intentó usar un hechizo, pero el enemigo lo canceló antes de que pudiera activarse. El líder se burló de su lentitud al recitar y usó el hechizo en su lugar. Glenn contraatacó entonces con una lanza de luz, pero el enemigo logró esquivarla en el último momento y reconoció la inteligencia de Glenn. Dijo que tendría que elegir entre dos muertes rápidas. Glenn respondió que solo era un mago temporal. El enemigo atacó de nuevo con sus espadas, atravesando el cuerpo de Glenn justo cuando recitaba el hechizo de anulación. El enemigo afirmó que Glenn no tendría suficiente poder para activar la magia,
pero fue sorprendido por Sistine, quien regresó y usó el hechizo de anulación para neutralizar las espadas. Glenn tomó una de las espadas y corrió hacia el líder. Cuando el enemigo intentó reactivarlas, Glenn usó el arcano del tramposo para cancelar toda la magia a su alrededor y atravesó el cuerpo del líder con la espada, derrotándolo. Cuando Sistine se acercó, Glenn se sorprendió de que ella hubiera entendido por qué la había empujado antes y admitió que estaba 70% seguro de que no lo entendería. Mientras caminaban, Sistine le advirtió que no podría luchar en ese estado. Glenn cayó de dolor y Sistine le sujetó la mano, intentando curar sus heridas. En ese momento, Glenn recordó cuando quiso convertirse en un mago de la justicia y tuvo visiones de su pasado antes de perder el conocimiento. Tiempo después, Glenn despertó y vio a Sistine durmiendo a su lado. Celica llamó e informó que los circuitos de teletransportación estaban cerrados y que la barrera mágica de la academia se había activado para impedir la huida. Preguntó dónde estaban los demás invasores. Glenn se levantó y explicó que los circuitos no estaban cerrados, sino que estaban siendo reescritos para permitir la huida de los enemigos. Preguntó dónde estaba el circuito más cercano, y Celica respondió que tardarían medio día en llegar. Glenn entonces dijo que ese tiempo ya había pasado. Glenn miró a Sistine y le agradeció su apoyo. Mientras tanto, Rumia estaba atrapada en la torre de la academia y se sorprendió cuando Glenn invadió el lugar. Allí estaba el responsable de todo lo sucedido hasta ese momento. El cerebro del complot interrumpió a Glenn y dijo que había logrado ejecutar su plan. Quedaban 10 minutos para que el circuito de teletransportación fuera reescrito. Rumia sería transferido a la organización y dejaría que su poder mágico consumiera su propia alma para generar una fuerza de la naturaleza y volar toda la academia por los aires. Glenn se sorprendió al oír a Rumia llamar a Rui, pidiéndole que lo detuviera. Rui le explicó que era una bomba humana, infiltrada en la academia años atrás, esperando el momento oportuno. Le dio a Glenn la opción de desactivar el circuito o esperar la explosión, recordándole que, de cualquier manera, Glenn no tendría forma de derrotarlo. Rui se quitó los guantes, se mordió el brazo hasta sangrar y usó la sangre para escribir en el círculo de transición, intentando desactivarlo. Pero Hu explicó que solo había logrado separar una de las 5 capas del círculo. Glenn repitió el mismo proceso con cada capa, pero Rumia intentó detenerlo, advirtiéndole que moriría si continuaba usando magia sin parar. Glenn dijo que siempre había querido convertirse en un mago de la justicia y que no le importaba morir en ese momento, negándose a huir o a rendirse. Al llegar a la última capa del círculo, comenzó a toser sangre hasta perder las fuerzas y continuó arrastrándose hacia el centro. Sin embargo, perdió el conocimiento antes de completar el hechizo. Rumia se acercó entonces, retiró la mano de la zona de interferencia del círculo y usó sus poderes curativos para restaurarlo, diciéndole que había ganado al negarse a rendirse. Glenn despertó y sintió un repentino aumento de energía, dándose cuenta de que Rumia era una maga amplificadora, capaz de intensificar el poder de otros magos con solo un toque. Con sus fuerzas recuperadas, Glenn finalmente logró neutralizar el círculo y evitar tanto el transporte como la explosión. Hugh reconoció que ya había perdido y se preguntó si debía morir siguiendo las órdenes de la organización o desobedeciéndolas. Glenn se acercó a él y le dijo que pagaría por sus crímenes, luego apretó el puño y lo golpeó con fuerza. Tiempo después, Sistine llegó a lo alto de la torre donde se alojaban y encontró a Hugh tendido en el suelo, con Glenn en brazos de Rumia. Glenn le hizo un gesto para que guardara silencio, para no despertarlo. Unos días después del incidente, Glenn reflexionaba sobre el hecho de que Rumia era en realidad la princesa Armiana, quien supuestamente había fallecido de una enfermedad 3 años antes. Celica explicó que nadie lo sabía excepto ella y el director. Entonces preguntó por qué Glenn había decidido continuar como profesor en la academia, incluso después de haber rechazado inicialmente el puesto. Al ver a Rumia y a Sistine saludándolo desde abajo, Glenn dijo que había decidido quedarse para ver qué podían lograr y también para perder el tiempo. Unos días después del ataque de los invasores, el comandante de la Guardia Imperial, Celius, visitó la habitación de la reina Alicia para hablar sobre su visita a la Academia de Magia de Alzano. Celius dijo que se encargaría de su protección durante su estancia. Justo cuando estaba a punto de comentar sobre la presencia de la princesa Armiana en la academia, la reina lo interrumpió y dijo que ya lo sabía. Señaló que después de 3 años, Armiana probablemente la odiaba, pero que no importaba si llevaba una vida tranquila y pacífica. Mientras tanto, Glenn fue a la oficina del director y rogó por un adelanto o una asignación, ya que estaba arruinado y pasando hambre. Celica respondió que estaba cosechando lo que había sembrado con su negligencia y pereza al principio del año escolar, lo cual él cuestionó. El director sugirió entonces que podría recibir una bonificación especial si su clase participaba en una competencia de magia la semana siguiente y ganaba. A Glenn le pareció una idea interesante. En ese momento, Sistine y Rumia intentaban reclutar estudiantes para la competencia, pero nadie quería participar,
pues sentían que no tenían ninguna posibilidad de ganar. De repente, Glenn entró con confianza en la sala y dijo que podía convencer a los estudiantes de competir. Sistine se frustró, pensando que solo empeoraría las cosas. Glenn tomó la lista de participantes y declaró que les haría ganar todos los combates. Asignó las tareas de combate, explicando que las peleas con mayor puntuación las completarían Sistine, Hibble y Cass, mientras que Rumia participaría en las pruebas de defensa mental. La estudiante Wendy se opuso a que le asignaran descifrar símbolos. Glenn lo justificó diciendo que era torpe y lenta, pero que conocía los hechizos y que podía ganar muchos puntos descifrándolos rápidamente, convenciéndola con esto. Sistine notó que Glenn observaba atentamente a los estudiantes y les había asignado tareas según sus habilidades y temperamentos. Reconoció que, a pesar de su apariencia torpe y perezosa, demostraba cualidades como profesor. Sistine se levantó y sugirió que solo los mejores estudiantes cubrieran todos los eventos, como hacían los demás departamentos. Glenn discrepó y dijo que sería mejor que todos participaran para ganar experiencia. Aún así, se sentía inseguro por haber rechazado la idea de Sistine y haber apoyado a Hibble. Tras salir del aula, Glenn reflexionó sobre el hecho de que los demás departamentos solo usarían a los mejores estudiantes. Mirando por la ventana, vio a algunos estudiantes peleando en el patio del gimnasio. Se acercó para calmar la situación, pero el profesor Harry apareció, se paró frente a Glenn y le preguntó si su clase también estaba practicando para la competencia. Harry afirmó con seguridad que no tenían más opción que ganar mientras él estuviera por delante, y pidió a Glenn y a sus estudiantes que despejaran el espacio. Harry preguntó entonces si Glenn realmente pretendía inscribir a todos los alumnos de su clase en la competición y los llamó un estorbo para los demás departamentos debido a su bajo nivel. Glenn le advirtió que no subestimara a sus alumnos, ya que podría sorprenderse por su derrota. Glenn retó entonces a Harry, apostando 3 meses de salario por la victoria de su clase. Pronto se dio cuenta de que había exagerado y que esto podría llevarlo a la ruina. Harry aceptó el reto, apostando también 3 meses de salario por sus propios alumnos. Glenn pensó en desistir de la apuesta, pero Sistine interrumpió la discusión y le dijo a Harry que no tenía derecho a reclamar el área de entrenamiento, amenazando con llevar el caso a las autoridades de la academia. Prometió que harían todo lo posible por ganar la competición. Harry se fue con sus alumnos, prometiéndoles que haría que se arrepintieran de haberlo provocado. Sistine motivó a sus compañeros a dar lo mejor de sí, y Glenn pasó los siguientes días entrenándolos, enseñándoles hechizos y habilidades, investigando y revisando libros con ellos. La víspera de la competición, Rumia estaba en su habitación y sacó un collar del bolsillo. Al tocarlo, recordó momentos del pasado en los que estaba rodeada de cadáveres, y el mago de la justicia apareció para calmarla, diciéndole que estaría a su lado y la protegería. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Sistine, quien anunció que la cena estaba lista y preguntó qué escondía Rumia. Rumia cambió de tema, diciendo que la competencia comenzaría al día siguiente y que tendrían que esforzarse al máximo en presencia de la reina. Al día siguiente, la reina Alicia se dirigía a Alzano. Su doncella comentó que parecía emocionada de ver a su hija Hermiana. La doncella le dio un collar nuevo con colgantes azules para que lo usara. Cuando la reina llegó al imperio, declaró el inicio de la competencia mágica entre aplausos. Glenn sintió que se le vaciaba el estómago mientras aplaudía, hambriento. Rumia notó que su madre no llevaba el collar con la imagen de ambos y se sintió un poco decepcionada. Los alumnos de Glenn habían quedado en tercer lugar en la primera competencia. Esto emocionó a los demás, quienes creían que podrían hacerlo bien si seguían las instrucciones del profesor. Sin embargo, un alumno de la clase de Harry, llamado Crash, apareció y dijo que habían tenido suerte de quedar en tercer lugar. Harry se acercó y comentó con sarcasmo que sería un buen recuerdo. Los alumnos de Glenn respondieron que ganarían y no dejarían que la otra clase los superara, aunque Glenn estaba preocupado. Mientras tanto, Celica disfrutaba de la pelea junto a Alicia. Le preguntó si Glenn realmente impresionaba. Alicia respondió que era un hombre común y corriente, pero que siempre hacía algo inesperado. Tras bambalinas, un guardia le susurró algo al oído a Celius. Los alumnos de la clase de Glenn seguían teniendo buenos resultados en las demás batallas, lo que lo impresionó. Glenn pensó que conseguiría la bonificación, hasta que llegara la prueba de defensa mental. Una estudiante de otro departamento, llamada Gail, le advirtió a Rumia que se rindiera, ya que no la toleraba. Rumia respondió que intentaría obtener la misma puntuación que sus compañeros para que su departamento quedara en segundo lugar. Glenn y Sistine presenciaron la pelea desde las gradas, acompañados por Hebel, quien criticó a Glenn por someter a Rumia a esa prueba, diciendo que la estaban utilizando como chivo expiatorio. Glenn respondió que Rumia tendría un buen desempeño gracias a su estabilidad emocional. El conde Ces se presentó ante los estudiantes como juez y anunció que comenzaría con la habilidad de dormir. Los estudiantes lanzaron hechizos para bloquear la hipnosis, y Rumia avanzó a la siguiente ronda. En la segunda ronda,
Cés usó su habilidad de desorientación mental. Una de las estudiantes no pudo resistirse y fue eliminada. Rumia logró resistir hasta el final, quedando solas ella y Gail, la campeona del año anterior. Cés decidió usar la habilidad desorientadora, uno de los hechizos más peligrosos, que causa la pérdida de la consciencia. Tras lanzarlo, se sorprendió al ver que ambas resistían. Gail mostró admiración por la resistencia de Rumia y le preguntó por qué no se rendía. Rumia respondió que no podía perder, porque Glenn había dicho que todas ganarían juntas y que luchaban por un objetivo común. Gail llamó a Glenn profesor ingenuo y le preguntó si era el jefe de su departamento. Rumia respondió que era un profesor divertido. Cés entonces aumentó el poder del hechizo para terminar la competición. Cuando dominó el hechizo, Rumia cayó de rodillas. Cés le preguntó si quería rendirse. Rumia casi dijo que se resistiría, pero Glenn interrumpió la prueba y se retiró. Rumia se sorprendió por la decisión y quiso continuar, pero Glenn la retuvo y le dijo que había hecho un buen trabajo, aunque se enfrentaba al oponente equivocado. Sistine se unió a ellas y dijo que no era necesario continuar si estaba sufriendo. Rumia afirmó que había disfrutado de la batalla y que sentía que podía luchar por todos. El narrador fue a entrevistar a Gail, pero se sorprendió al verlo inconsciente. Esto significaba que Rumia había ganado la prueba de defensa mental, a pesar de haberse retirado tras superarla. Cuando se anunció la victoria, Sistine abrazó a Rumia y celebró con ella. Alicia, observando desde lejos, se alegró de ver a Rumia sonriendo y rodeada de buenos amigos. Célica sugirió que fuera a hablar con su hija, pero Alicia dijo que el hecho de haberla abandonado no la cambiaría, pasara lo que pasara. Mientras tanto, Glenn estaba entre sus alumnos celebrando la victoria. A lo lejos, un joven y una niña observaban la escena con atención. Glenn y su clase ya estaban en segundo lugar en la competencia. Continuaron participando en los siguientes partidos, y el rostro de Glenn reflejaba cansancio por el intenso ritmo. Los dos observadores, Albert y Rel, reconocieron a Glenn. Rel quería hablar con él, pero Albert la detuvo, recordándole que tenían una misión: investigar a la Guardia Imperial tras reportes de actividad sospechosa. Durante la hora del almuerzo, los estudiantes descansaban mientras Glenn, con poco dinero y hambre, paseaba por el parque. Durante un paseo, Lynn se acercó y pidió cambiar de examen con otra estudiante. Glenn le preguntó en cuál quería competir, y Lynn respondió que le gustaba la magia de transformación. Glenn explicó que la competencia era como un festival y que lo más importante era divertirse. Repasó rápidamente el hechizo de autoengaño con ella, explicándole que podía transformarse en cualquier cosa siempre que tuviera una imagen fija en la mente. Glenn le preguntó en qué quería transformarse, y Lynn respondió que quería transformarse en el ángel del tiempo Letillica. Glenn le sugirió que usara un libro de referencia, se esforzara al máximo y no se preocupara si perdía. Después de que Lynn se marchara, Sistine se acercó a ella, pensando que era su amiga Rumia, y le preguntó si podían almorzar juntas. Glenn, al ver la comida frente a él, intentó resistir la tentación de engañarla para que se la comiera. Pero Glenn tomó la comida de Sistine e intentó convencerse de que no comería nada. Fingió sorpresa al ver dos versiones de sí mismo, mientras Sistine usaba un hechizo para cancelar la transformación y revelar su verdadera identidad. Al darse cuenta de que era Glenn, lo atacó antes de que pudiera escapar. Después, Glenn salió despedido por los aires y se estrelló contra los árboles como resultado del ataque de Sistine. Se sentó en una de las bancas, pensando solo en la comida, hasta que Rumia apareció con algunos bocadillos. En cuanto Glenn vio la comida, sus ojos se iluminaron de felicidad y devoró los sándwiches a toda prisa. Glenn le preguntó si había preparado los bocadillos, y Rumia dijo que no era buena cocinera, pero que lo mantendría en secreto, ya que esa persona se había peleado con el destinatario original y había perdido la oportunidad de entregárselo. Rumia prefirió no desperdiciar la comida. Glenn se sintió un poco frustrado por ser un sustituto de un bote de basura, comiendo algo que ya no tenía valor para los demás, pero siguió hasta terminarlo todo y agradeció a Rumia por compartirlo. En ese momento, apareció la reina Alicia y le pidió hablar con él en privado. Glenn no se dio cuenta de que la reina le hablaba, así que respondió que estaría ocupado después de almorzar. Sin embargo, él y Rumia se sorprendieron al verla de cerca. Mientras tanto, Celis la buscaba tras notar su desaparición y le pidió a uno de los guardias que la localizara. Por otra parte, Célica se burlaba de la preocupación de los guardias imperiales por la reina tras haberla ocultado con magia. Entonces Eleanor, la doncella de la reina, se acercó a Célica y le pidió hablar de algunos asuntos en ausencia de Alicia. Susurró que había colocado un collar maldito alrededor del cuello de la reina, activado para que sacrificara su vida en nombre de la misión de los buscadores de la sabiduría divina. Célica se sorprendió al darse cuenta de que Eleanor formaba parte de la organización. Mientras tanto, Glenn estaba arrodillado ante la reina Alicia, quien le pidió que se pusiera de pie, pues quería disculparse por haberlo expulsado vergonzosamente del cuerpo de magos, a pesar de toda su dedicación al imperio. Glenn, avergonzado, dijo que había renunciado por voluntad propia porque odiaba el trabajo. Se consideró un fracaso y le pidió que no se doblegara ante alguien como él. Glenn le preguntó entonces por qué había venido sin sirvientes ni guardias. Alicia miró a Rumia,
la llamó por su verdadero nombre, Hermillana, y se acercó para preguntarle cómo era su vida con la familia Bible. Rumia fingió ser otra persona y dijo que se llamaba Rumia Tingley y que Hermiana había muerto hacía mucho tiempo. Alicia, frustrada por la reacción de su hija, se disculpó por ponerla en esa situación embarazosa y se marchó rápidamente. Al irse, Alicia se dio cuenta de que Hermiana no la aceptaría como ella había imaginado. Antes de irse, le pidió a Glenn que la cuidara. Al regresar, Alicia se encontró con Celos en el camino, pero se sorprendió al ver que los guardias la rodeaban con las espadas en alto. Celos dijo que la protegería un rato. Mientras tanto, Alberto observaba la situación con su habilidad especial y vio a los guardias llevándose a la reina. Rel sugirió que atacaran desde el frente para rescatarla. Mientras tanto, los estudiantes seguían participando en la competencia de magia y progresando, pero Glenn se distraía pensando en el pasado de Hermillana tras ver su habilidad especial en acción. Sistine interrumpió sus pensamientos y le preguntó por el paradero de Rumia, ya que aún no había regresado. Glenn le contó lo sucedido y le dijo que probablemente necesitaba un tiempo a solas. Entonces decidió buscarla y le pidió a Sistine que cuidara de los demás estudiantes hasta que él regresara. Rumia estaba sentada sola, sosteniendo el collar que solía usar para recordar a su madre, hasta que la interrumpió la voz de Glenn, quien notó que el medallón estaba vacío. Glenn dijo que ya conocía la verdad sobre ella y su relación con Alicia. Rumia explicó que sabía por qué su madre la había abandonado, diciendo que era una criatura maldita, la encarnación del mal y un riesgo para la familia real. Por lo tanto, creía que era necesario que la enviaran lejos. Aún así, seguía sintiéndose herida y no podía perdonar a Alicia. Rumia también dijo que sentía que traicionaría a la familia Sistine, que la había acogido, si perdonaba a la reina. Glenn compartió su visión sobre los seres humanos, diciendo que todos sufren y se arrepienten de las decisiones que toman. Mientras hablaba con Rumia, recordó partes de su propio pasado y le sugirió que tomara sus decisiones basándose en sus verdaderos sentimientos. Luego le preguntó qué quería realmente hacer. Rumia respondió que no comprendía del todo lo que sentía. Glenn explicó que años atrás había servido como mago en el ejército imperial y que, debido a su posición, había visto a menudo a la reina, notando que siempre llevaba un collar similar al de Rumia. La reina le había pedido que la acompañara en una visita. Su conversación se interrumpió cuando apareció la guardia imperial y rodeó a Rumia, alzando sus espadas y acusándola de conspirar para asesinar a la reina Alicia. La condenaron a muerte por traición a la familia real. Glenn se interpuso entre Rumia y los guardias y exigió pruebas, afirmando que no podía ser ejecutada sin juicio. Uno de los guardias respondió que la orden provenía directamente de la reina y advirtió a Glenn que si no entregaba a Rumia, sería ejecutado por traición. Rumia accedió a la exigencia de los guardias y sorprendió a Glenn con su decisión. Dijo que quería irse porque se sentía culpable por haber traicionado a la reina y les pidió que lo dejaran en paz. Cuando Glenn intentó hablar, uno de los guardias lo golpeó con la empuñadura de su espada, dejándolo inconsciente. Entonces, los guardias llevaron a Rumia detrás de un árbol. Uno de ellos le pidió que cerrara los ojos y se quedara quieta para no prolongar su sufrimiento y morir de un solo golpe. Rumia obedeció, pensando que siempre había esperado este momento y que la rematarían. Supuso que la reina había venido a verla por última vez antes de ordenar su muerte. Cuando Rumia abrió los ojos y vio a Glenn allí de pie, se enfureció y le preguntó por qué la había salvado. Glenn respondió que Sistine se enojaría si la abandonaba y que la reina no podía eliminarla sin un juicio. Glenn la levantó y usó su habilidad para saltar al techo del túnel y escapar de la vista de los guardias. Glenn decidió encontrar a la reina y consideró infiltrarse entre los guardias, pero luego se dio cuenta de que tal vez no fuera necesario confrontarla directamente. Se escondió en un callejón y llamó a Celica para pedirle ayuda. Sin embargo, su respuesta le sorprendió, diciendo que no había nada que pudiera decir ni hacer. Glenn preguntó por qué la guardia imperial estaba fuera de control y por qué la reina había ordenado la ejecución de Rumia. Celica, sentada junto a la reina y rodeada de los guardias, dijo que él era el único capaz de cambiar la situación y le pidió que encontrara la manera de presentarse ante la reina. Tras finalizar la llamada, Glenn concluyó que la situación era más grave de lo que podía manejar solo, especialmente con el comandante de la guardia presente. En ese momento, le sorprendió la llegada de Albert y Rel. Al verlos, Rel avanzó con su espada e intentó atacarlo. Glenn y Rumia lograron esquivarla. Rel agarró lo que quedaba de la espada clavada en el suelo y, al darse cuenta de que estaba rota, usó su habilidad mágica para invocar otra. Glenn intentó detenerla usando el elemento hielo, pero ella esquivó todos sus ataques. Glenn se sorprendió cuando Rel y Albert ejecutaron un ataque conjunto. Sin embargo, el golpe de Albert estaba dirigido a Rel, impidiéndole herir a Glenn. Rumia preguntó quiénes eran, y Glenn respondió que eran Albert y Rel, antiguos compañeros de cuando él servía en el ejército imperial. Albert se acercó y dijo que la guardia imperial había rodeado a la reina y a Celica con el objetivo de eliminar a la princesa Hermiana. Glenn cuestionó por qué perseguían a Rumia precisamente. Albert explicó que tenía un plan para infiltrarse en los guardias. Rel sugirió atacar de frente, pero Glenn no estuvo de acuerdo y le contó lo que Celica le había dicho.
afirmando que apostaría por ella por ahora. Mientras tanto, la competencia mágica continuaba, y los estudiantes de Glenn estaban desanimados al verse rezagados sin él. Albert y Rel se presentaron ante los estudiantes vestidos con sus uniformes oficiales y se presentaron como amigos de Glenn. Dijeron que, a petición suya, asumirían temporalmente la dirección de la clase, ya que estaba ocupado con un asunto urgente. Sistine decidió confiar en ellos y les pidió que lideraran la clase hacia la victoria. Animó a sus compañeros a ganar en ausencia de Glenn para que no se burlara de ellos si perdían. Mientras tanto, Harry creía que sus posibilidades de victoria habían aumentado con la ausencia de Glenn. Para asegurar la victoria de sus estudiantes, necesitaban ganar la siguiente ronda. Al comenzar la pelea de transformación, una de las estudiantes de Harry, Sita, se transformó en un enorme dragón rojo y obtuvo una alta puntuación frente a Lynn, quien estaba aterrorizada ante la posibilidad de perder. Albert se acercó a Lynn e intentó animarla con las mismas palabras que Glenn había dicho antes. Lynn entró en la arena, cerró los ojos en concentración y logró transformarse en Letillica, el ángel del tiempo, anotando más puntos que Sita. Harry estaba furioso porque sus estudiantes habían perdido la ronda. Con el paso del tiempo, la clase de Glenn alcanzó el primer puesto en puntos. Solo faltaba la batalla final para decidir el departamento ganador. Mientras tanto, Glenn corría por los tejados con Rumia en brazos. Celos, asombrado de que los guardias no pudieran con un solo mago, les ordenó encontrar a la princesa y eliminarla. Al mismo tiempo, comenzó la batalla decisiva que involucraba a Sistine. Dado que los dos departamentos estaban empatados, ella debía decidir el resultado. Sistine se enfrentó a Inkel, quien la atacó con una pared de fuego. Se puso de pie y recordó la confianza de Albert y Rel, así como el apoyo de sus compañeros. Entonces usó la habilidad Tormenta de Viento para expulsar a Inkel de la arena y ganar la pelea, asegurando la victoria de su departamento en la competencia de ese año. Todos sus compañeros la rodearon para celebrar. Mientras tanto, Glenn y Rumia siguieron huyendo hasta que fueron acorralados en un callejón. Comenzó la ceremonia de premiación de la competencia de magia, y Albert y Rel subieron al escenario para recibir sus medallas. Se acercaron a la reina, y Célica comprendió que este era el plan de Glenn para romper el asedio de los guardias. Celos y los demás se sorprendieron al ver que quienes estaban frente a la reina eran Glenn y Rumia, quienes habían deshecho el hechizo de disfraz. Celos ordenó a los guardias que los atacaran, pero Célica formó una barrera enorme que les impidió acercarse. Con Glenn, Rumia, Célica, Celos y la reina separados de los demás, Glenn acusó a Celos de usar el nombre de la reina para intentar eliminar a Rumia y le pidió a Alicia que ordenara el fin de la violencia. Celos declaró que, después de todo, se quitaría la vida, afirmando que la reina, como pilar del imperio, necesitaba ser protegida a toda costa. Glenn y Rumia se sorprendieron cuando la reina le ordenó a Celos que colocara la espada en el cuello de Rumia. Rumia quedó impactada por las duras palabras de Alicia, quien dijo que la odiaba y se arrepentía de haberla engendrado. Celos alzó su espada hacia Rumia. A Glenn le extrañó la actitud de la reina y el silencio de Célica. Al mirar a Alicia, sospechó que actuaba en contra de su voluntad. Glenn recordó las palabras de Célica, diciendo que solo él podía cambiar la situación. Glenn preguntó entonces por el collar que llevaba la reina y si quería quitárselo. Alicia negó querer quitárselo. En ese momento, Glenn corrió hacia ella. Celos lo atacó y lo derribó. Cuando Celos intentó golpearlo, Alicia le arrancó el collar y lo tiró. Glenn aprovechó la oportunidad y pateó a Celos, empujándolo. Entonces el collar se hizo añicos ante los ojos de Glenn. Se dio cuenta de que el collar era una maldición activada que terminaba con la muerte de quien lo llevara. Cuando Celos preguntó por qué la maldición no se había activado, Glenn sacó el arcano del tramposo de su bolsillo y dijo que había anulado toda magia dentro de los confines donde se encontraban. Entonces Glenn le pidió a la reina que dejara de mentir, mostrándole el collar roto, y Alicia corrió hacia Rumia, la abrazó y le pidió perdón. Tan pronto como la barrera que los rodeaba se deshizo, los guardias se acercaron a la reina para garantizar su seguridad, mientras todos a su alrededor observaban con sorpresa. Albert y Rel acorralaron a Eleanor en un callejón y le exigieron que explicara por qué intentaba eliminar a la princesa Armiana. Eleanor usó la habilidad de los registros acásicos para escapar antes de que Rel pudiera atacarla y capturarla. Después, ambos regresaron con Glenn y le revelaron quién estaba detrás de los hechos. Glenn sospechó que había más miembros de la organización secreta escondidos, así que Albert y Rel decidieron actuar de inmediato. Antes de irse, Rel le dijo a Glenn que la próxima vez ajustarían cuentas. Esa noche, Célica se reunió con la reina antes del partido. Alicia le pidió que cuidara de Rumia y le dijo que le alegraba ver a su hija agradecerle, aunque fuera solo un poco. Mientras tanto, Rumia le contó a Glenn lo sucedido con su madre y se mostró feliz de haber podido abrirse. Luego le preguntó a Glenn cómo sabía que mentía al decir que la odiaba. Glenn respondió que hacía 3 años, cuando fue secuestrada, la reina le había rogado que la encontrara, llorando tan fuerte que era imposible que esos sentimientos fueran falsos. Después de eso, Glenn decidió unirse a la celebración con los estudiantes, celebrando su victoria y repartiendo regalos como recompensa, ya que había recibido una bonificación y 3 salarios mensuales. Sin embargo,
Se sorprendió al ver a los estudiantes borrachos después de comer varios pasteles de levadura y se sorprendió aún más cuando el dueño del restaurante le entregó la cuenta, que era exactamente la misma cantidad que la bonificación y los 3 salarios mensuales que había recibido. Unos días después, Glenn entrenaba a Sistine en un bosque por la noche. Sistine le preguntó si practicaban combate cuerpo a cuerpo. Glenn explicó que le ayudaría a mejorar su sentido de ataque y defensa en el combate mágico, y dijo que le enseñaría magia militar una vez que dominara el combate cuerpo a cuerpo. Al darse cuenta de que le daba miedo aprender artes marciales, le dijo que necesitaría fuerza para proteger a Roma si fuera necesario, y que eso evitaría que la afectara el lado oscuro de la magia. Sistine se sintió motivada y le pidió que siguiera animándola. Al día siguiente, de camino a la academia, Sistine y Rumia encontraron a Glenn sentado al borde de la fuente, con sueño. Ambas pensaron que había pasado la noche despierto preocupado por Rumia, pero Glenn lo negó. Su conversación fue interrumpida por un ataque repentino por la espalda de Riel, pero Glenn logró agarrar su espada en el último momento y le preguntó si intentaba matarlo. Riel respondió que era un saludo, como Albert le había dicho que hiciera siempre que se encontrara con un viejo camarada. Sistine recordó que ella era la misma chica que había liderado su división en la competencia de magia, junto con Albert. Al notar que Riel vestía el uniforme de la academia, Glenn comprendió que el imperio la había designado guardiana oficial de Roma, disfrazada de una nueva estudiante. Su sorpresa fue aún mayor cuando Riel expresó su deseo de proteger a Glenn en lugar de a Rumia. Glenn le pidió que no dijera nada extraño y le ordenó no revelar su verdadera identidad a nadie bajo ninguna circunstancia. Después, todos se dirigieron a la academia, y Glenn presentó a Riel a los demás estudiantes como nueva estudiante. Cuando le pidieron que se presentara, Riel casi reveló quién era realmente, pero Glenn la interrumpió y le susurró lo que debía decir. Cuando uno de los estudiantes le preguntó qué tipo de relación tenía con Glenn, respondió de forma inesperada, haciendo que todos pensaran que tenían una relación romántica. Durante el entrenamiento, Riel se paró frente al objetivo e intentó usar el hechizo de onda de choque, pero falló varias veces. Sistine se preguntó si realmente había servido en el ejército imperial con semejante desempeño. Glenn se acercó y le preguntó si había algún problema. Riel quería saber si necesitaba usar el rayo de choque durante el entrenamiento. Glenn explicó que era el único hechizo permitido para ataques a distancia entre estudiantes, pero le dijo que no necesitaba usarlo y le recordó que la magia militar estaba prohibida. Riel entonces invocó su enorme espada con magia, la lanzó con fuerza contra el objetivo y logró impactarlo perfectamente, dejando a todos sus compañeros impresionados. Glenn se dio cuenta de que se había convertido en la persona más peligrosa del departamento. Más tarde, Riel, Sistine y Rumia fueron juntas a la cafetería de la academia. Cuando las demás estudiantes la vieron comer, se asombraron de que una niña tan pequeña pudiera blandir una espada gigante y destruir un objetivo de entrenamiento con tanta fuerza. Mientras tanto, Glenn estaba en la biblioteca hablando con Célica sobre la decisión del ejército de asignar a Riel para proteger a Rumia. Glenn dijo que esperaba que Riel aprendiera a adaptarse a la convivencia durante su estancia en la academia. Poco después, las estudiantes emprendieron una excursión bajo la supervisión de Glenn a la isla de Cenerea para tomar un descanso de sus estudios y disfrutar de la playa y el cálido mar. Al llegar al puerto de la isla, unos estudiantes se detuvieron frente a una tienda donde un vendedor intentaba vender sus productos. Pero Glenn les pidió que lo ignoraran y les dijo que ya lo habían descubierto y que ya no tenía sentido disfrazarse. Albert se quitó la capa y reveló que él era el verdadero guardia responsable de proteger y vigilar a Rumia a distancia, mientras que la presencia de Riel cerca de ella era solo una distracción. Cuando Glenn le preguntó por qué quería hablar, Albert respondió que era para vigilar a Riel, ya que ambos sabían lo peligrosa que podía ser. Mientras tanto, Riel permaneció constantemente al lado de Rumia y Sistine. Después, todos fueron de paseo en barco, pero Glenn se mareó y apenas podía mantenerse en pie al llegar a la isla. Sistine sugirió ir a otro lugar, pero Glenn insistió en ir. Rumia sospechó que quería distraerlos de la magia militar en el laboratorio de química, pero Glenn respondió que solo quería ver a los estudiantes en traje de baño. Más tarde, Glenn se tumbó en la arena a descansar, mientras los demás jugaban y nadaban en la orilla. Vio a Gible sentado solo, leyendo un libro, y le preguntó por qué estaba tan serio. Gible respondió que no había ido a jugar. Su conversación fue interrumpida por Sistine, Rumia y Riel, quienes las invitaron a jugar voleibol. Gible se unió al juego con otro estudiante contra Sistine y Riel, y continuaron jugando hasta la tarde. Esa noche, los chicos planearon invadir el dormitorio de las chicas, pero Glenn los detuvo. Como no se rendirían, decidieron atacarlo para abrirse paso y comenzaron una pelea afuera, mientras Riel, Sistine y Rumia observaban desde el balcón. Riel comentó que nunca había visto a Glenn divertirse tanto, ya que solía estar más triste en el pasado,
así que decidió quedarse a su lado para protegerlo. Las otras chicas interrumpieron su conversación e invitaron a todas a jugar dentro del dormitorio. Rumia y Sistine se sintieron aliviadas al ver a Riel unirse a las demás. Después de eso, Glenn se sentó solo en la playa. Más tarde, notó que Riel, Rumia y Sistine estaban cerca, observando las estrellas y los meteoritos. Ese fue el momento en que Riel entendió, por primera vez, lo que era la amistad. Siguieron jugando juntos en el agua, mientras Glenn, sentado bajo un árbol, observaba todo atentamente. A primera hora de la mañana, mientras todos dormían, Glenn notó que Riel seguía despierto. Se acercó a él y le preguntó por qué se había ido. Glenn respondió que se arrepentía, y Riel dijo que no sabía qué hacer con su vida sin él. Glenn comentó que parecía haberse divertido con Sistine y Rumia antes, y que podía vivir como una estudiante normal en la academia. Riel respondió que solo vivía gracias a él. Glenn dijo que eso no era cierto y que su hermano quería que ella buscara su propia felicidad. Riel entonces le preguntó qué había de malo en pensar de esa manera y luchar para protegerlo. Entonces huyó después de decir que odiaba a Sistine y Rumia por alejar a Glenn de ella. Glenn reflexionó que no importaba cuánto lo intentara, las cosas nunca salían como él quería. A la mañana siguiente, los estudiantes comenzaron su viaje hacia el laboratorio de investigación. Riel estaba distraída mientras Sistine y Rumia hablaban con ella, hasta que tropezó. Cuando intentaron ayudarla, Riel respondió diciendo que los odiaba y no quería que se acercaran a ella. Rumia le preguntó por qué odiaba estar con ellos. Glenn explicó que Riel estaba un poco afectado por algo que había dicho el día anterior y que no era culpa suya. Al llegar al laboratorio de investigación, fueron recibidos por el director, Parks Blumen. Los estudiantes se relajaron en el jardín mientras Riel se mantenía alejado. Parks les dio un recorrido por el laboratorio y les explicó que combinaban la química con la magia blanca en sus proyectos. Visitaron la sala de especímenes de investigación y vieron varios animales y plantas utilizados en experimentos para crear criaturas quiméricas. Rumia cuestionó si era correcto manipular la vida de otras criaturas. Sistine asintió, argumentando que exagerar en tales investigaciones podría convertir a alguien en un hechicero malvado. Cuando Rumia mencionó la historia de la investigación, Parks interrumpió la conversación y felicitó a Sistine por sus conocimientos históricos. Glenn interrumpió y explicó que el proyecto de resurrección del laboratorio consistía en crear un cuerpo basado en la química, utilizando el código genético de una persona, un código astral y un éter transformador. Parks dijo que la idea era combinar clones para crear una copia de la persona de hace poco tiempo. Glenn comentó entonces que este tipo de investigación se había abandonado porque requería la muerte de varias personas para revivir a una, lo cual era inaceptable. Parks coincidió con Glenn y afirmó que, en definitiva, solo eran humanos y no tenían derecho a decidir quién vivía o quién moría. Parks le contó que corrían rumores de que la organización secreta había robado el proyecto de investigación y lo había implementado con éxito. Curiosa, Sistine preguntó qué se necesitaría para completar el proyecto de reanimación. Parks respondió que, además de los 3 elementos, se necesitaría magia original, aunque la probabilidad de que eso sucediera era extremadamente baja, ya que el proyecto requería algo que hiciera posible lo imposible. Durante la noche, Rumia continuó observando a Riel desde lejos, ya que había estado aislada de todos todo el día. Sistine intentó acercarse a ella y la invitó a almorzar con ellas cerca del laboratorio, pero Riel se negó y se fue delante de ellas. Glenn se acercó a Riel y le dijo que debía dejar de llorar. Riel le apartó la mano y huyó, empezando a creer que Sistine y Rumia le habían arrebatado a Glenn. Corrió a la playa y lloró sola. Mientras tanto, Glenn les explicó a Sistine y Rumia que, a pesar de su apariencia, Riel aún era una niña y les pidió paciencia con su comportamiento. Rumia declaró que jamás odiaría a Riel por ningún motivo, y Sistine decidió ir tras ella. Glenn dijo que lo haría él mismo como su maestro. Riel siguió llorando hasta que la sorprendió la aparición de su hermano, que estaba a su lado. Desde lejos, Albert observaba y se dio cuenta de que era una trampa de la organización secreta. Cuando estaba a punto de irse, se dio cuenta de que lo seguían. Fue entonces cuando Eleanor apareció tras los árboles. Albert la atacó, pero ella lo esquivó y se subió a una rama. Él declaró que sabía que estaban tramando algo con Rumia y prometió eliminar a todos los miembros de la organización. Los dos comenzaron a luchar usando sus habilidades, incendiando gran parte del bosque. Eleanor invocó espíritus zombie para atacar a Albert, quien respondió invocando rayos para aturdir a los espíritus a su alrededor. Eleanor admitió que era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Entonces usó una habilidad especial para regenerar su propio cuerpo. Albert se dio cuenta de que ella estaba a un nivel diferente al de los magos malvados a los que se había enfrentado antes, y que si la capturaba, obtendría una importante ventaja para el imperio. Mientras tanto, Sistine y Rumia estaban en su habitación pensando en Riel. Sistine recordó el día que fueron juntas a la playa y creyó que Riel no mentía al decir que quería ser su amiga. Decidió ir de compras antes de que Glenn y Riel regresaran. Riel estaba conmocionada por la
la presencia de su hermano, quien había sido asesinado por la organización frente a ella en el pasado, pero él dijo que aún estaba vivo en ese momento y pidió ayuda para liberarse de su trabajo con la organización. Dijo que para hacerlo, necesitaría que Rel entregara a Rumia, burlando la protección de Glenn. Rel se sorprendió por la petición, ya que significaba traicionar a Glenn, Sistine y Rumia. Mientras intentaba convencerla, Glenn corrió, le pidió que se hiciera a un lado y se interpuso entre ella y su hermano, sacando la reliquia mágica de su bolsillo. Pidió la ayuda de Rel para capturar a su hermano, pero para su sorpresa, Rel lo apuñaló por la espalda. Cuando se giró hacia ella, ella se despidió y le arrancó la espada del cuerpo, dejando a Glenn sangrando profusamente. Rel dijo que a partir de ese momento, viviría por su hermano. La lucha entre Albert y Eleanor aún continuaba en el bosque cuando Albert logró ver, gracias a su magia, a Glenn, cubierto de sangre frente a Rel y su hermano. Eleanor huyó usando su habilidad, y Albert regresó para observar la situación con su ojo mágico. Vio a Rel tomar su espada y dirigirse rápidamente a la posada. Sistine regresó del mercado con abundante comida para Glenn. Al entrar en la habitación, se sorprendió al ver a Rumia tirada en el suelo, cubierta de sangre, mientras Rel estaba de pie junto a ella con la espada en las manos y la ropa manchada. Rel afirmó que Rumia seguía viva. Cuando Sistine preguntó por Glenn, Rel respondió fríamente que le había quitado la vida. Luego dijo que ahora estaba del lado de la organización secreta y que se llevaría a Rumia con ella. Sistine se enfureció y amenazó con atacarla si daba un paso más. Rel se levantó y retó a Sistine a hacerlo. Sistine dudó, se quedó paralizada y empezó a imaginar cómo sería el futuro si Rumia y Glenn murieran, recordando también el pasado que había compartido con ellos. Cuando Rel vio que no iba a reaccionar, levantó a Rumia y salió de la habitación. Sistine intentó justificarse diciendo que no había atacado para no empeorar el estado de Rumia ni causar la muerte de Rel, pero terminó aceptando que, en realidad, tenía miedo y no podía hacer nada. Albert entró en la habitación cargando a Glenn sobre sus hombros. Lo colocó en la cama y dijo que seguía vivo, pero al borde de la muerte, que necesitaba urgentemente magia curativa. Le pidió ayuda a Sistine. Lloró desesperadamente, agarrada al brazo de Glenn, pero Albert le dijo que llorar no le salvaría la vida. Se calmó y preguntó qué debía hacerse. Albert le explicó que tendrían que realizar un ritual de magia blanca, usando la energía espiritual de ambos. Notó que Glenn había dejado de respirar, pero aún tenía el pulso débil. Le pidió a Sistine que lo mantuviera con vida con respiración boca a boca hasta que comenzara el ritual. Entonces, se cortó un dedo y comenzó a dibujar hechizos en el suelo de la habitación. Sistine se acercó y comenzó a soplar aire sobre Glenn. Mientras tanto, Rumia despertó en un lugar desconocido, con las manos atadas. Rel y su hermano aparecieron y dijeron que la necesitaban para algo importante. Cuando preguntó por Glenn, no entendió de inmediato que su hermano había dicho que Rel lo había matado. Rumia le preguntó por qué lo hizo, y Rel respondió que si no lo hubiera hecho, nunca habría comprendido el verdadero propósito de su vida. Entonces recordó la primera vez que conoció a Glenn, cuando se perdió en una tormenta de nieve. Mientras tanto, Glenn despertó en la habitación de Rumia y Sistine y vio a Albert sentado junto a la cama. Sistine dormía, exhausta. Albert le dijo que Glenn debía agradecerle, porque sin ella el ritual no habría funcionado. La energía espiritual de Sistine había sido esencial, y ahora podían contar con ella en la lucha por salvar a Rumia. Tras explicarle la situación, Glenn se enfureció por la traición de Rel. Albert dijo que le había advertido sobre ella y le reveló que existían sospechas de que el laboratorio de química blanca recibía apoyo financiero de la organización secreta, y que Parks, el director, tenía vínculos directos con ellos. Glenn cuestionó por qué no se lo había dicho antes, cuando se encontraron en el puerto de la isla, y acusó a Albert de haber usado a Rumia como cebo. Dijo que nunca lo perdonaría si ella se involucraba más por esto. Albert prometió eliminar a Rel si se interponía en su camino y dijo que lamentaba haber seguido órdenes superiores. Glenn sugirió intentar recuperarla corrigiendo el malentendido. Albert dudaba que lo escuchara con su hermano presente, pero Glenn dijo que lo intentaría, aunque fuera por la fuerza. Albert afirmó que la verdadera razón de la traición fue el abandono de Glenn en el pasado, cuando huyó y dejó a sus compañeros. Luego golpeó a Glenn y le dijo que lo perdonaba por desaparecer. Le entregó un arma y le dijo que la prioridad era salvar a Rumia, incluso si eso significaba eliminar a Rel. Rumia sufría dentro del escondite de la organización, mientras Parks celebraba el progreso de su proyecto. Dijo que su participación era un honor y afirmó que si ella pensaba que los miembros de la organización eran malos, los de la familia real eran aún peores. Albert y Glenn llegaron al escondite gracias a un hechizo que Albert había lanzado previamente sobre Rumia, lo que les permitió localizarla. También había lanzado otro hechizo sobre Eleanor durante la pelea. Cuando Eleanor notó la magia y vio que Glenn y Albert habían invadido el escondite,
Parks decidió darles la bienvenida enviando a una de sus criaturas. Un león gigante de 4 ojos apareció ante ellos, pero Albert usó magia de fuego y lo destruyó fácilmente. Parks se enfureció al darse cuenta de que habían vencido a su monstruo. Mientras tanto, Sistine seguía en su habitación, preparándose para irse, cuando Lynn y su colega entraron, preocupados, queriendo saber sobre Rumia. Sistine no pudo decir nada. Esperando más problemas, Glenn y Albert avanzaron hasta que se encontraron con otro monstruo gigante que intentó atacarlos. Se retiraron, y Albert creó una barrera mágica, mientras que Glenn lanzó un hechizo y derrotó a la criatura de un solo golpe. Parks estaba asombrado por su fuerza y no podía comprender cómo un simple maestro de magia podía ser tan poderoso. Eleanor se volvió hacia Rel y su hermano y les dijo que era hora de que Rel tomara el control. ChatGPT dijo. Mientras tanto, Sistine se reunió con sus colegas en la posada y les contó todo lo sucedido, intentando tranquilizarlos diciendo que Glenn se haría cargo de la situación. Aún así, sus colegas estaban divididos. Un grupo pensaba que debían ir a ayudarla en lugar de quedarse de brazos cruzados, mientras que el otro creía que era mejor confiar en que Glenn resolvería todo por sí solo. Glenn y Albert llegaron a un punto en el que sintieron que estaban cerca del lugar donde Rumia estaba retenida. Fue entonces cuando encontraron a Park de pie en el pasillo, como si los hubiera estado esperando, y liberó a otro monstruo en el camino. Albert le pidió a Glenn que se adelantara, ya que él se encargaría de enfrentarse a la criatura. Glenn corrió por el pasillo y le dejó la batalla a Albert, quien se quedó solo ante el monstruo. Mientras tanto, Sistine seguía intentando convencer a sus colegas de que la mejor decisión era confiar en Glenn. Les dijo que si todos se unían, acabarían haciendo más daño que bien y les pidió que confiaran en su juicio. Al final, sus colegas aceptaron su decisión. En otro lugar, Rel y su hermano se encontraban frente al dispositivo del proyecto, casi terminado. El hermano de Rel le preguntó si podía derrotar a Glenn y Albert, y ella respondió que ese era el propósito de su vida. Luego le preguntó si tenía algo que decir sobre poner en riesgo la vida de Rumia. Rel simplemente le pidió que no se acercara más. Su hermano insistió en que eliminara a Glenn una vez más. Rel invocó su espada y Glenn le preguntó si realmente tenía intención de luchar. Intentó advertirle que la organización la engañaba, que su hermano llevaba 2 años muerto y que los muertos no resucitan. Aún así, ella no le creyó. Glenn se dio cuenta de que no la escuchaba y concluyó que la única opción era enfrentarse a ella. Rel se acercó y comenzó a atacarlo con su espada. Glenn esquivó los golpes, pensando que era culpa suya por no haberle dicho nunca la verdad y por haber huido sin llevársela. Intentó que lo escuchara, pero Rel seguía atacándolo. Rumia intentó intervenir, pidiéndole que recordara los momentos que pasaron juntos en la playa y que aún las consideraba amigas, tanto a ella como a Sistine. Rel dudó un momento, conmovida por el recuerdo. Pero entonces su hermano le preguntó si de verdad lo amaba. Rel respondió que su hermano lo era todo para ella y que había decidido vivir solo para él. Cuando Rel se disponía a atacar a Glenn una vez más, aprovechó la distancia, sacó su arma y disparó. Entonces, comenzó a provocarla, diciendo que quería acercarse a su hermano y le preguntó cómo se llamaba. Rel se sorprendió por la pregunta y se preguntó por qué quería saberlo ahora. Glenn dijo que se retractaría si ella podía decirle el nombre de su hermano. Rel intentó recordar, pero sentía un dolor agudo en la cabeza cada vez que intentaba pronunciarlo, lo que la preocupaba. Su hermano intentó tranquilizarla, diciéndole que el nombre no importaba y que no cambiaría el hecho de que era su hermano. Glenn aprovechó la confusión y le lanzó el arma, lo que provocó que Rel la soltara. Corrió y la inmovilizó con un hechizo de gravedad. El hermano de Rel, furioso, le dijo a Glenn que se alejara. Glenn disparó entonces al dispositivo del proyecto que estaba detrás de él, desactivando el efecto que ataba a Rumia. Luego atacó al hermano de Rel, lo golpeó y lo declaró un fraude. En ese momento, Rel recordó que el verdadero nombre de su hermano era Cheyenne. Cheyenne también comenzó a recordar su pasado con Rel, revelando que había sido una de las víctimas del proyecto de reanimación. Había creado un clon humano con la ayuda de un hombre llamado Rainer y una niña llamada Alucia, y decidió llamarla Rel. Cheyenne, sin embargo, se opuso a la continuación del proyecto e intentó abandonar la organización, pero Rainer lo sorprendió y lo apuñaló. Cuando Alucia intentó escapar, también fue atacada por Rainer. Rel recordó la verdad cuando escuchó lo que Rainer le dijo a Glenn. Rainer reveló que Cheyenne había traicionado a la organización 2 años antes e informó de sus actividades a los magos del ejército imperial. Glenn explicó que él era el mago a quien Cheyenne lo había informado y que recordaba el plan de Cheyenne para destruir el proyecto. Cheyenne le había pedido a Glenn que salvara a Rainer y a Alucia, pero tras la entrevista, Glenn perdió contacto con él y, al irrumpir en el laboratorio, lo encontró muerto, al igual que Alucia, quien había intentado escapar. Por lo tanto, Glenn decidió proteger a Rel, quien había heredado el código astral y los recuerdos de Alucia. Rainer, por otro lado, creía haber modificado los recuerdos de Rel para su propio beneficio. La llamó basura y dijo que ya no la necesitaba. Glenn, enfurecido, atacó a Rainer con una lanza de relámpago,
pero fue detenido por 3 clones de Rel que aparecieron ante él para protegerlo. Rainer se levantó y dijo que Glenn no podría derrotarlo mientras los clones estuvieran allí, ya que les había quitado todas sus emociones y los había convertido en marionetas. Entonces les ordenó que atacaran a Glenn. Todas las copias avanzaron al mismo tiempo, y una de ellas se dirigió hacia la Rel original para matarla. Glenn corrió a detenerla y logró apartar a la copia antes de que pudiera golpear a Rel en la cabeza con su espada. Rel se sorprendió al ver que Glenn la protegía, incluso después de todo. Glenn dijo que él y los demás miembros de la academia no la veían como una marioneta, y que si realmente lo fuera, no tendría esa expresión. Le dijo que necesitaba vivir por algo que valiera la pena y que no debería estar tan absorta en sus propios pensamientos. Rel tomó entonces su espada y decidió destruir sus copias. Rainer se sorprendió por su actitud e intentó usar su magia, pero Glenn lo detuvo con la ayuda de Arcana el Tramposo. Después de eso, Glenn apuntó su arma a la cabeza de Rainer y le pidió a Rumia que cerrara los ojos para no ver lo que sucedería. Rainer entró en pánico y rogó no morir, pero Glenn apretó el gatillo de todos modos. Rainer pronto se dio cuenta de que el arma estaba descargada y que Glenn solo estaba fanfarroneando. Glenn dijo que nunca haría eso y le advirtió que nunca volviera a tocar a sus estudiantes. Luego le dio un último puñetazo. Mientras tanto, Albert seguía luchando contra el monstruo en el pasillo y continuó torturando a la criatura hasta que se convirtió en cenizas. Después de que Glenn salvó a Rumia, regresó con Rel y Albert. Fueron recibidos por Sistine y los demás estudiantes. Rel inclinó la cabeza ante Sistine, quien la abrazó y comenzó a llorar. Más tarde, todos fueron a la playa de la isla a jugar voleibol. Glenn y Albert observaron desde la distancia. Albert comentó que Sistine se parecía mucho a Sierra Silvers, y Glenn la observaba atentamente mientras bromeaba con sus compañeros. Mientras tanto, Eleanor hablaba con el líder de la organización en un lugar desconocido sobre Rumia y el proyecto de resurrección, que había fracasado con la derrota de Park. El líder les ordenó observar la situación en silencio por ahora. Después del viaje a Cenerea, Rel invitó a Sistine y Rumia a cenar en casa de su familia. Sus padres la recibieron con cariño. Sistine comentó que era un poco tímida, y su madre les pidió que se encargaran de la casa mientras ella y su padre partían hacia la capital al día siguiente. Después de cenar, los 3 se sentaron en el porche. Rel quiso disculparse por lo sucedido y les agradeció que la hubieran aceptado a pesar de todo. Los 2 abrazaron a Rel para consolarla, y ella dijo que los consideraba sus mejores amigos. Al día siguiente, Sistine encontró a Celica en la biblioteca de la academia después de ayudarla a recoger un libro que se había caído al suelo. Leyó el título, que trataba sobre el castillo celestial Melgalos, y preguntó si su abuelo era un erudito famoso. Sistine dijo que quería cumplir su deseo, aunque no estaba segura de poder hacerlo. Celica la animó con unas palabras y le dijo que hiciera lo mejor que pudiera antes de irse. Después, Celica entró en una de las habitaciones de la biblioteca y se acercó a un cuadro que parecía un mapa del lugar, con la intención de ir al laberinto subterráneo. Mientras tanto, Sistine encontró a Glenn en la biblioteca y se sorprendió de verlo allí, ya que ese lugar no le sentaba bien. Glenn explicó que quería agradecerle por salvarlo de la muerte ese día. Sistine se sonrojó al recordar el momento en que le atendió. Cuando Rel y Rumia se unieron a ellas, Rumia pensó que Glenn había hecho llorar a Sistine, lo que enfureció a Rel. Invocó su espada para atacar a Glenn. Glenn intentó explicarle lo sucedido, pero Rel comenzó a perseguirlo con su arma, y él huyó cobardemente hasta que lo echaron de la biblioteca. Afuera, casi fue atropellado por un carruaje, pero el dueño usó magia de viento para apartarlo del camino de los caballos. El hombre bajó del carruaje y encontró a Sistine, quien se sorprendió por su presencia. Glenn le preguntó quién era, y el hombre se presentó como el profesor Liam Cletus, quien había sido invitado por la academia como profesor temporal, además de ser el prometido de Sistine. Todos se sorprendieron al saber que Sistine estaba comprometida. Sistine le preguntó a Liam al respecto, y él recordó que ambos se habían prometido casarse de niños. Glenn se acercó y le dijo que salir con Sistine era como cavar su propia tumba. Liam le pidió que no insultara a su futura esposa. Sistine intentó calmar la situación diciendo que Glenn solo bromeaba. Liam se dio cuenta entonces de que se trataba del famoso Glenn, el profesor del que había oído hablar antes. Glenn se sorprendió de que Liam ya lo conociera, y dijo que había oído comentarios sobre él en la Academia Cletus, donde enseñaba, y que lo consideraban un profesor excepcional por su método de enseñanza. Mientras tanto, en la oficina del director, el señor Harry celebraba que un profesor tan prestigioso como Leos hubiera acudido a la llamada de la escuela para sustituir al director, que estaba de baja médica. Celica cuestionó por qué la academia contrataría a alguien de su calibre y le pareció extraño que lo hubieran elegido. Harry le preguntó si le preocupaba que Leos eclipsara a su alumno, Glenn. En el patio, Leos declaró su amor por Sistine delante de los estudiantes, lo que la avergonzó. Glenn dijo con sarcasmo que Leos tenía gustos demasiado peculiares como para enamorarse de ella y sugirió que lo invitaran a la boda. Sistine, irritada, lo arrojó con una ráfaga de viento. Más tarde, Leos terminó de dar la clase de Glenn y recibió aplausos. Ralph durmió sobre el hombro de Sistine. Glenn observaba todo desde el fondo del aula y admiraba la forma en que Leos había enseñado la teoría de la fuerza física,
facilitando la comprensión de los estudiantes, a pesar de ser un contenido avanzado para ese nivel. Rumia se volvió hacia Glenn y comentó que ahora entendía por qué les había dicho que reflexionaran sobre el verdadero significado de la fuerza y que usaran la magia con conciencia. Glenn respondió que, en realidad, solo estaba celoso porque Leos había demostrado ser mejor profesor de lo que esperaba. Después de eso, Leos se acercó a Sistine y le pidió su opinión sincera sobre la clase, ya que era conocida por hacer llorar a los profesores en sus primeras clases. Cuando Sistine dijo que la clase había sido excelente, Leos sintió que había superado el primer obstáculo para convertirse en un esposo digno para ella. La invitó a dar un paseo por el jardín de la academia, diciendo que quería hablar de algo. Mientras caminaban, Glenn, Rumia y Rel los observaban desde lejos. Glenn se preguntaba por qué Rumia deseaba con tanta ahínco que espiara un momento romántico. Durante el paseo, Leos le preguntó a Sistine si caminar juntos le recordaba el pasado y dijo que creía que su relación se fortalecería con el tiempo. Entonces se confesó y le propuso matrimonio a Sistine. Glenn reaccionó con entusiasmo, mientras que Rumia sintió que algo andaba mal. Sistine rechazó la propuesta. Leos preguntó por qué, y Sistine explicó que le había prometido a su abuelo que un día descubriría el secreto del castillo celestial y que, para ello, necesitaba estudiar magia con diligencia. Leos se rió de la idea, diciendo que era una fantasía, y afirmó que su abuelo habría hecho historia en la magia si no hubiera malgastado su vida buscando el pasado. En cambio, le pidió a Sistine que lo apoyara en su especialidad. Sistine se negó, diciendo que ella también tenía sus propios sueños y que no los abandonaría. Leos declaró que no quería verla malgastar su vida. En ese momento, Glenn emergió de entre los arbustos y lo acusó de mentir, afirmando que cada uno debía seguir su propio camino. Leos dijo que no era asunto suyo, pero se sorprendió cuando Sistine dijo que sí, ya que ella y Glenn eran amantes y habían prometido compartir su futuro. Glenn se sorprendió por la declaración, pero comprendió la mentira y decidió seguirle la corriente para provocar aún más a Leos. Leos se negó a creerlo, diciendo que era imposible que Sistine amara a alguien tan inútil, y juró que haría que Glenn se arrepintiera. Glenn se quitó los guantes y se los lanzó a Leos, retándolo a duelo. Leos aceptó, diciendo que discutirían el lugar y la hora más tarde, y salió de la sala. Después, Glenn fue al aula y les contó a los estudiantes lo sucedido. Dijo que estaba pensando en convertir la relación falsa con Sistine en algo real, para poder casarse con una chica rica y vivir una vida de lujo sin tener que trabajar. Les pidió que entrenaran duro para competir con la clase de Leos y ganar. Prometió no olvidarlos cuando fuera rico. Esa noche, Glenn fue al bar a ver a Albert. Cuando contó la historia, Albert lo llamó sinvergüenza por pelearse por una chica por dinero a pesar de no amarla. Glenn ignoró el comentario, creyendo que valdría la pena si podía dejar de trabajar. Entonces preguntó por qué Albert quería hablar. Albert reveló que tenía información sobre el contrabando de polvo de ángel dentro del imperio. Glenn se sorprendió, pues creía que el método de fabricación había sido destruido el año anterior. Antes de que pudiera decir nada más, Albert se negó a investigar el caso y le pidió a Glenn que también se mantuviera al margen, cuestionando el significado de la muerte de Sarah si esa sustancia aún existía. Glenn respondió que no quería que esa tragedia se repitiera y que aún veía a Sarah y a Sistine en sus pensamientos. Tras salir del bar, Glenn caminó por las calles de noche, recordando a Sarah, cómo admiraba su sueño de convertirse en mago de la justicia, y que tal vez él también quería cumplirlo. Estuvo a punto de decir que la protegería, pero decidió no hacerlo. Mientras tanto, Leos estaba sentado en un carruaje con una persona misteriosa, quien dijo que todo había salido según lo planeado después de que Glenn lo desafiara y le pidiera que lo derrotara por él. El día del esperado duelo entre Glenn y Leos, Harry actuó como supervisor e instruyó a los estudiantes a seguir las instrucciones de los profesores. El duelo duraría 3 horas y el equipo ganador sería el que conquistara el territorio del oponente. Harry estaba furioso porque Glenn había usado la clase para pelear por una chica y le pidió a Leos que le diera una lección. El árbitro anunció el inicio de la batalla. En cuanto los equipos se posicionaron, Leos atacó directamente al equipo de Glenn, eliminando a 2 estudiantes. El equipo de Leos usó una estrategia de tríos, dispersándose por grandes áreas para controlar la pelea. Todos los profesores observaban atentamente, convencidos de que Leos ganaría. Los equipos intercambiaron hechizos, pero el equipo de Glenn obtuvo la ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Los profesores se sorprendieron al ver que Glenn había dividido a sus estudiantes en parejas, lo que consideraron una afrenta a la tradición de la academia. Harry explicó que Glenn usaría cualquier método para ganar. Leos ordenó a su equipo retirarse y cambiar a ataques a distancia. Sin embargo, parte de su equipo se enfrentaba solo a Rel, quien parecía invencible, así que ordenó a todos que se dirigieran al bosque, donde usaría una táctica especial para ganar de una vez por todas. Sin embargo,
Al llegar a la entrada, encontraron a Glenn riéndose arrogantemente y bloqueándoles el paso. Se burló de ellos y corrió hacia el bosque. Los estudiantes de Leos, emocionados, siguieron a Glenn, pero descubrieron que había tendido trampas para abatirlos y los provocaba con cada eliminación. Después de 3 horas, ninguno de los equipos había logrado completar el objetivo, y Harry declaró un empate. Glenn elogió a su equipo por su buen desempeño. Leos, por otro lado, lo reprendió por no seguir sus órdenes. Glenn se acercó y le dijo que estaba tratando mal a los estudiantes y que el fracaso del equipo era culpa del líder. Leos se quitó el guante y retó a Glenn a otro duelo, diciendo que solo entregaría a Sistine si lograba convencerla de casarse con él y desistir de su búsqueda del castillo celestial. Glenn aceptó el desafío, pero Sistine los interrumpió, diciendo que no era un objetivo por el que pudieran batirse a duelo. Regañó a Glenn por usar trucos sucios. Glenn entonces le dijo a Leos que pelearían a la mañana siguiente, en la parte trasera de la academia, en un duelo 1 contra 1. Sistine se acercó a él, le dio una bofetada, le dijo que lo odiaba y se fue furiosa. Más tarde, de regreso, Sistine habló con Rumia sobre Glenn y se preguntó cómo podía verla como un medio para enriquecerse. Rumia respondió que Glenn no era ese tipo de persona y que debía haber una razón detrás de la pelea contra Leos. Decidió hablar con Glenn y contarle el resentimiento que sentía hacia Leos, el mismo que había sentido en el pasado con Parks. Mientras tanto, Albert se encontraba con miembros del ejército imperial frente al cuerpo de una persona adicta al polvo de ángel. Informó que este era el 5º caso que recibían en poco tiempo. Leos regresó enfadado con Glenn, creyendo que solo era un mago de tercera categoría y que jamás podría ser un oponente digno. Juró derrotarlo para conquistar a Sistine, dar a su familia la ventaja sobre la suya y asegurar su posición como futuro líder familiar. Esa noche, Glenn pensó que debía derrotar a Leos a toda costa, pues no tenía intención de perder. Sistine apareció tras oírlo hablar consigo mismo y le preguntó por qué había retado a Leos a duelo. Glenn fingió que lo había hecho para hacerse rico y no tener que volver a trabajar. Al no obtener respuesta de Sistine, comentó que se parecía mucho a Sara y le contó su pasado, su amor por la magia y su deseo de convertirse en un mago de la justicia. Confesó que le daba miedo la realidad de la magia de sangre y la odiaba, pero que Sara era la única razón por la que seguía persiguiendo su sueño. Cuando Sara murió en sus brazos durante una misión, decidió abandonar la magia, se quedó sin trabajo y se aisló en casa. Glenn dijo que no sabía exactamente por qué quería luchar contra Leos, quizá porque veía a Sistine esforzarse tanto por su sueño o porque quería compensar su culpa con Sara protegiendo los sueños de Sistine. Sistine se dio cuenta de que actuaba basándose en sentimientos personales. Entonces comentó que se sentía insignificante frente a su abuelo y que cuanto más se adentraba en la magia, más perdía la fe. Miró a Glenn y dijo que había alguien que apoyaba su sueño por sus emociones personales, así que debía seguir luchando. Glenn se dio cuenta aún más de lo mucho que Sistine se parecía a Sara. Leos interrumpió la conversación y llamó a Glenn cobarde por usar su triste historia para ganarse la compasión de Sistine. Leos declaró que sabía lo que Glenn había hecho en el ejército imperial, como investigador de magia militar. Glenn le advirtió que saliera de allí y no dijera nada más. Leos dijo que Glenn no tenía derecho a vivir en la luz con las manos manchadas de sangre. Glenn respondió que si seguía hablando, no tendrían que esperar hasta el día siguiente para luchar. Leos le pidió a Glenn que volviera a su antiguo puesto en las fuerzas especiales de la División 0 del Ejército Mágico Imperial. Glenn decidió atacarlo y usó a Arcana el Tramposo para romper su magia. Sin embargo, se sorprendió al ver que Leos también podía luchar al estilo del ejército imperial. Leos lo derribó y reveló que podía invocar criaturas de talpa. Conjuró espadas aladas y comenzó a atacar a Glenn, quien no pudo esquivar ni bloquear. Arcana el Tramposo no funcionó contra Leos porque usó imaginación amplificada en lugar de hechizos tradicionales. Leos se acercó y le pidió a Glenn que se tomara en serio la pelea del día siguiente. Glenn se levantó y se fue sin decir nada. Cuando Sistine intentó seguirlo, Leos la tomó de la mano y le pidió que se casara con él de nuevo. Le dijo que no tenía derecho a negarse y la amenazó con revelar la verdadera identidad de Rumia, ya que había muchas organizaciones interesadas en usarla para experimentos. Al día siguiente, corrió la voz entre los estudiantes de que Sistine había aceptado la propuesta de Leos y que la boda se celebraría en una semana. Muchos estaban perturbados por la ausencia de Glenn tanto de la batalla como de la academia desde entonces. Cuando Sistine entró al aula, sus compañeros le preguntaron sobre la verdad de su matrimonio con Leos y su sueño de ser arqueóloga. Sistine respondió que todo era solo un sueño. Leos apareció y la llevó a una reunión sobre el matrimonio, sorprendiendo a todos. Después de que ambos se fueran, Rel le dijo a Rumia que creía que Leos era el enemigo y quería unirse a ella para enfrentarlo. Rumia la detuvo y le dijo que le había revelado todo a Glenn, quien respondió que se encargaría del problema antes de desaparecer. Una semana después, Rumia y Rel esperaban a Sistine fuera del aula, admirando la belleza de su vestido de novia. Cuando Rumia intentó preguntarle algo, Sistine las envió al salón de baile y se quedó sola, llorando después de cerrar la puerta. La ceremonia comenzó y Sistine aceptó casarse con Leos delante de todos. Sin embargo, antes del beso, Glenn invadió el salón y se opuso a la boda, lanzando gas lacrimógeno,
abrazando a Sistine y huyendo del lugar. Después de distanciarse, Sistine declaró que necesitaba casarse con Leos. Glenn dijo que conocía la amenaza que representaba la identidad de Rumia. Ella le preguntó dónde había estado todo este tiempo, y él respondió que necesitaba encontrar la manera de traerla de vuelta y derrotar a Leos, así que decidió atraerlo a un lugar donde tuviera ventaja. Glenn dijo que creía que Leos la amaba tanto que cometía locuras, como amenazarla o obligarla a casarse con él. Sistine dijo que ese día se dio cuenta de que Leos no la amaba, pues se mostró frío y cruel. En ese momento, un grupo de personas bajo los efectos de la droga polvo de ángel, armadas con hachas y otras armas, las interrumpió. Algunos de ellos invadieron la habitación donde se encontraba Rel. Mientras se preparaba para atacar, fue sorprendida por Albert y el resto del ejército de magos, quienes le pidieron que ayudara a los estudiantes a escapar mientras ellos se encargaban de los adictos. Glenn desenfundó su arma y se paró frente a los atacantes, pidiéndole a Sistine que huyera. Sistine se negó a huir y decidió luchar junto a él. Le sorprendió ver que algunos de ellos podían saltar grandes distancias. Glenn los enfrentó directamente, tomó la mano de Sistine y ambos corrieron por los callejones mientras él creía que Leos había enviado a los atacantes. Recordó la muerte de Sara en una situación similar y juró no permitir que volviera a ocurrir. Atacó a cualquiera que se acercara a ella. Tras derrotar a sus enemigos, Glenn se acercó a Sistine, pero ella le apartó la mano y le pidió que no la tocara. Le preguntó si le tenía miedo, pero Leos apareció, aplaudiendo y elogiando la habilidad de Glenn. Leos se presentó como Gadis Lowbine, el antiguo número 11, verdugo del ejército mágico imperial. Cuando Sistine preguntó por Leos, Gadis reveló que le había dado drogas para que cumpliera sus órdenes, pero Leos no pudo resistir la dosis y murió. Glenn le pidió a Sistine que se alejara. Gadis accedió, pero amenazó con matarla si interfería en la lucha. Tras la marcha de Sistine, Glenn comprendió que Gadis había orquestado todo para traerlo a una batalla, fingiendo impartir justicia, cuando en realidad quería eliminar a todos los magos poderosos y figuras importantes del imperio. Gadis explicó que esta vez todo saldría según lo planeado y que, al obtener los registros acásicos, tendría el poder de gobernar los cimientos del mundo, aplicar su justicia contra el mal y no permitir que lo derrotaran como había sucedido en el pasado. Gadis invocó criaturas fantasmales y las arrojó contra Glenn, quien las destruyó a tiros. Se escondió tras un muro y apareció inesperadamente intentando alcanzarlo con una bala, pero Gadis la esquivó. Glenn usó magia de hielo, pero Gadis la contrarrestó con magia de fuego. En el último momento, Glenn aprovechó la distracción para atacarlo con varitas mágicas, pero Gadis las atrapó con los dedos y lo hirió en el brazo con una criatura fantasmal. Gadis le prometió a Glenn una muerte rápida y le pidió que saludara a Sara. Antes de asestar el golpe final, Gadis fue sorprendido por una ráfaga de viento que lo arrojó lejos. Glenn vio a Sistine de pie frente a él. Le dijo que ese no era su lugar, pero ella respondió que había regresado para llevárselo con ella, porque no soportaba perderlo. Gadis emergió de entre los escombros y Glenn se quitó la capa, pidiéndole a Sistine que luchara a su lado y prometiendo derrotarlo para que pudiera regresar sana y salva. Sistine le pidió que prometiera que regresarían juntos con los demás. Avanzaron hacia Gadis, quien, enfurecido, invocó a varios Talpa, pero Glenn y Sistine los derrotaron con sus habilidades combinadas. Al acercarse, Sistine usó el viento para impulsar a Glenn, quien saltó y golpeó a Gadis en la cara, aplastándolo contra la pared. Gadis, al darse cuenta de la fuerza del dúo y de que había subestimado a Sistine, invocó la encarnación de la Dama de la Justicia para derrotarlos de una vez por todas. Pero se sorprendió al ver cómo la magia de Sistine penetraba en la entidad. Glenn aprovechó y asestó el golpe final, que inmovilizó a Gadis contra los pilares de la pared antes de que cayera inmóvil. Glenn se acercó, y Gadis declaró que solo había ganado gracias a Sistine. Cuando Glenn se giró hacia ella, la vio exhausta, sin energía espiritual. Gadis, incluso derrotado, aún podía controlar a Justia y declaró que el imperio debía ser destruido, pues había sido fundado con malas intenciones. Prometió enfrentarlo de nuevo y desapareció. Tras confirmar que Gadis se había ido, Glenn cargó a Sistine a la espalda para llevarla de vuelta al grupo.